Dale, perfecto. Bueno, primero, gracias por haberse sumado a este Zoom. Es un tema, a mí la verdad que me interesó mucho. Es un tema que me gusta mucho, ¿no? Porque hay mucho de historia, cosa que me apasiona. La idea es que hablemos entre todos, ¿no? Que haya como un ida y vuelta, opiniones, me pueden interrumpir, la verdad con eso no hay ningún tipo de inconveniente. Yo lo que voy a hacer es guiarnos, como pueden ver acá, bueno, la pregunta central de esta charla es cómo se formaron los líderes populares en Argentina. Yo tomé algunos de ellos que los vamos a ver y, y lo dividí en 6 bloques, que son los que pueden ver acá, así que bueno, los voy a ir desarrollando de un poquito. Eh, así que bueno, para empezar, hay una pregunta general que, que les hago a ustedes, también que me hice a mí mismo, y es si los líderes nacen o se hacen, ¿no? Eh, Para mí, los grandes líderes de la historia argentina no nacieron siendo líderes, sino que se formaron. Eh, Ellos tuvieron experiencias concretas que lo transformaron, y esas experiencias las vamos a ver hoy. Eh, Esta es una pregunta políticamente importante porque si creemos que un líder nace, entonces ya la pregunta está respondida y nosotros, a esta pregunta, ¿no? De quién es el que conduce, ya está respondida y nosotros solamente tenemos que eh, seguir a este líder. Pero en cambio, si la pregunta es si creemos, ¿no? Que el líder es alguien que se forma, entonces la pregunta tiene que ser qué condiciones se necesitan para que este liderazgo surja. Este, entonces bueno, para empezar, primero tenemos el origen, ¿no? Eh, yo creo que todos los líderes que vamos a ver hoy tienen algo en común, y es que en algún momento de su vida se, algo rompió lo que se consideraba como normal, ¿sí? Eh, en todos estos casos fue alguna experiencia que les hizo ver esta injusticia. Muchas veces pasa que la mayoría de las personas que viven en condiciones de injusticia absorben esto como si fuese algo natural de las cosas, como si fuese un orden dado. Eh, pero lo que tiene este futuro líder que va a surgir es que este futuro líder es alguien en quien la naturalización se rompe. Y una vez que se rompe, ya no hay vuelta atrás. Eh, entonces, el primer paso de liderazgo no es la acción, sino que es la percepción. Este, y acá tenemos distintos ejemplos. Eh, por ejemplo, bueno, yo elegí tres líderes, en realidad cuatro, que son Dorrego, eh, Rosas, Perón y Evita también. Eh, en cuanto a Rosas, él nació en una familia acomodada de estancieros, pues ya desde joven eligió vivir junto a los peones y gauchos de la campaña en lugar de administrar las tierras desde la comodidad de su casa principal. Eh, Él, estando con los gauchos y peones, aprendió a domar, a arrear ganado, a moverse en la llanura, como estos peones. De esta manera pudo conocer la Argentina real, esa Argentina en el que muchos aristócratas porteños miraban con desprecio o ni siquiera les importaba. Entonces él eh,
de esa manera, viviendo con estos gauchos y pones, pudo observar la realidad de los trabajadores, la ausencia total del Estado en el campo, y se dio cuenta que esta realidad, tanto política como económica, eh, beneficiaba a unos pocos, eh, mientras que la mayoría vivía en condiciones deplorables. Eh, Otro ejemplo es el de Perón. Él, siendo joven, fue destinado a la Patagonia, presenció la miseria de los trabajadores allá, la brutalidad de los terratenientes, así como Rosas vio la ausencia total del Estado. Eh, y la depresión, la gran depresión que comenzó en 1929, eh, le confirmó ese diagnóstico, eh, de que el modelo liberal agroexportador no tenía respuestas para la mayoría, sino que beneficiaba solamente a unos pocos. Eh, y lo mismo también, por ejemplo, le pasó a Evita. Esa es la razón de mi vida. eh, Le voy a leer textual, pues no me acuerdo exactamente cómo era. Eh, Ella dice: desde que yo me acuerdo, cada injusticia me hace doler el alma como si me clavase algo en ella. De cada edad guardo el recuerdo de alguna injusticia que me sublevó, desgarrándome íntimamente. Recuerdo muy bien que estuve muchos días triste cuando me enteré que en el mundo había pobres y había ricos. Esto, ella dice que lo empezó a vivir a los 12, 13 años más o menos. Entonces, eh, el primer paso, ¿no? Que tiene que tener un futuro líder no es la acción, sino que es la percepción, es ver la injusticia donde otros lo naturalizan. Entonces, eh, como la idea, ¿no? Es que hace un ida y vuelta entre nosotros, se me fueron surgiendo algunas preguntas, eh, y yo les pregunto a ustedes, ¿no? Esa, como para abrir este debate, yo algún momento en su vida en el que hago, eh, que se considera normal, ustedes lo empezaron a ver de otra forma. No sé, si quieren empezar a comentar, obviamente, bienvenido. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Está bien? ¿Cómo estamos? Bueno, yo soy Atilio, soy de Tucumán. Bueno, mira, yo trabajé muchos años en el sistema financiero, en un banco nacional, Ujú. y por ahí una de las cosas que me parecían injustas era cómo por ahí personas mayores o determinados grupos de personas no podían acceder a determinadas condiciones favorables en cuanto a lo que es la finanza, ¿no? Creo que ese ha sido un punto que en algún momento vi como injusticia y bueno, yo desde el lugar que me tocaba trataba de hacer lo más ameno posible, sobre todo para las personas mayores o para la gente que por ahí se estaba cayendo un poco de la inclusión digital. Eh, pero creo que Ujú. ese ha sido un punto que te puedo levantar. Perfecto. Mm, yo tengo una pequeña aporte, ¿no? Vivo en el corazón del campo de la provincia de Buenos Aires y no ha cambiado mucho. O sea, la ausencia total del Estado se ve muy, muy clara en todas las rutas de tierra, en la falta de servicios, en la precariedad de los hospitales. Así que es como que es leer el pasado y leer el presente al mismo tiempo. Ok. Eh, o sea, está bueno esto que me cuentan ustedes porque es como algo que, digamos, que lo pueden poner en palabras, ¿no? Que muchas veces es algo que uno lo toma como una manera natural, que pasa, muchas veces uno dice, bueno, es así porque tiene que ser así. Este, pero bueno, estoy ahí, anotando todas estas cuestiones porque, o
Entonces, como que después, en base a esto, podemos construir algo. Así que ¿Qué tal? bueno, Buenas noches, gracias. Martín. ¿Cómo te va? Hola, Mi ¿cómo va? nombre, mi nombre es Juan, soy de la provincia de Buenos Aires, también acá del sudeste. Estoy a 700 kilómetros de la capital. Bueno, en cuanto a lo que estamos conversando sobre el liderazgo, yo me puedo recostar en la conducción, tomar el liderazgo como sentido de conducción. Creo que es importante tener en cuenta también que cada conductor es un hijo de su tiempo, es una conjunción que nace de la interacción entre el clima, el suelo y el paisaje, y sobre la condición política específica que requiere un cambio de índole político-social. Creo que también que no hay que dejar atrás, siendo valor fundamental, dado el tiempo que corremos, la dimensión espiritual que afecta a la formación de un conductor, que es básicamente el combustible que lo lleva a transformarse en un conductor, ya sea del lado que sea, ¿no? Podemos hablar del campo nacional como del campo enemigo. A los enemigos también los afecta lo mismo, pero bueno, obviamente desde otra dimensión. Creo que lo principal, el sentido de valorar la injusticia como una antivirtud, en conjunción con esto forma la pasta de un líder, por así decirlo. Ok. Lo que decías del campo no ha cambiado mucho. Generalmente los estancieros también se mueven entre la peonada. Pero en mi parecer, tal vez me equivoque, a Rosas lo que más lo influenció en su formación como conductor fue el sentido espiritual, la dimensión espiritual católica que portaba Rosas y generalmente casi todos los líderes conductores de la patria nuestra es notoria. Creo que es un punto a considerar. Ok. Bien, ahí lo noté como para después tenerlo en cuenta. Bueno, no sé si alguno más quiere decir algo más. No, está muy buena la charla. Algo que me parece central para tener presente es el punto de quiebre, tipo, para aprovechar de la charla, es llevarnos cuál es el punto de quiebre nuestro, donde nosotros también pasamos de darnos cuenta de la injusticia o vivirla y decir, yo quiero tomar acción, tipo, eh, porque no es, mucha gente en la Argentina pasa injusticias, pero no a todos le afecta de la manera de voy a tomar acción y voy a buscar que esto no pase, esto cambie. Y entonces es como llevarnos esa pregunta, ¿en qué momento a nosotros eh, nos pasó eso, básicamente? Ok. Estoy anotando estas preguntas y después, si quieren, al final de la charla las podemos volver a retomar, ¿les parece? Eh, Bien, vimos ya el primer bloque. Eh, Tenemos el segundo, que es la formación, ¿no? De estos líderes. Acá hay que entender que los líderes que vamos a ver no improvisaron, sino que se formaron ellos de manera intensa y deliberada, ¿no? Eh, Muchos de ellos sí fueron a universidades, pero otros eh, se formaron viajando, muchos viajando por el interior del país, otros fueron al exterior. eh, y, y para mí esto es clave porque eh, estos líderes tuvieron en cuenta que, digamos, la distancia da perspectiva. Ellos tuvieron en cuenta esto. Entonces aprendieron a ver al pueblo desde afuera, eh, para luego poder transformarlo desde adentro. Este, esta formación no fue solamente académica, sino que fue
una combinación de lecturas, viajes, observaciones, y distintas experiencias que muchas veces que en un caso podían haberse dado en el aula. Entonces acá hay distintos ejemplos. Eh, por ejemplo, Dorrego, ¿sí? Que fue el padre del federalismo. Él, en 1800, ya en 1811, empezó a criticar el centralismo porteño. Este, años más tarde, se tuvo que exiliar, ¿sí? También por estar en contra del triunvirato, así que digamos que lo invitaron a irse del país, se tuvo que exiliar, estuvo en Montevideo, después fue a Brasil, y finalmente terminó en Estados Unidos, fue a Baltimore. Y en Baltimore él pudo conocer el funcionamiento real de una república federal, pudo conocer cómo el Congreso equilibraba los intereses de los estados grandes y pequeños, cómo la Constitución limitaba el poder sin disolver esta unión que había. Entonces él no se quedó solamente con la teoría, eh, sino que observó las instituciones en funcionamiento. Él estuvo 4 años allá, volvió acá al país en 1820, y ya volvió con otra idea. Dijo, che, esto es algo que yo no, digamos, pero que se puede aplicar en la Argentina. Él ya volvió con un modelo concreto y no solamente con una opinión. Y esto es algo que lo diferenció de los unitarios. ¿Por qué? Porque los unitarios habían leído, sí, autores de la Ilustración, pero nunca habían visto una república federal funcionar en la práctica. Otro caso es el de Perón. Por ejemplo, él entre 1939 y 1941 fue agregado militar en Italia. Eh, Allá pudo estudiar el corporativismo italiano, la organización sindical, las políticas laborales del Estado, eh, y también pudo observar de qué manera los distintos gobiernos europeos trataban el tema de la cuestión social después de la Primera Guerra Mundial, y él ya volvió con una idea clara de ese viaje. Eh, Él volvió en 1941 y en 1943 asumió como secretario de Previsión. Entonces, en ese cargo, él pudo aplicar todo lo que había visto en Italia y todo lo que había aprendido. Este, entonces, por eso la formación de los líderes es algo clave. Lo mismo, por ejemplo, le pasó a Evita. Ya cuando Perón era presidente, ella en 1947 viajó a Europa, fue invitada por gobiernos, estuvo 3 meses, estuvo en España, en Italia, en Francia, en Suiza, eh, y ella volvió con otra cabeza. Ella se fue siendo la señora de Perón, y al poco tiempo de volver ya era la compañera Evita. Fue algo que la cambió radicalmente. Entonces, eh, por eso yo creo que es algo fundamental. Digamos, la distancia da perspectiva. Perdón, me quedé con esto. Eh, entonces, la formación es algo fundamental porque el líder de esta manera aprende a ver a su pueblo desde afuera para después transformarlo desde adentro. Y entonces, bueno, por eso a mí se me ocurrió preguntarle si alguno tuvo la oportunidad de viajar al exterior
o que haya habido algo alguna experiencia que los haya cambiado a ustedes y que los haya, bueno, eso. Hola Martín, ¿todo bien? Buenas noches. Bien, muy bien. No sé si se me escucha bien, estoy con unos Sí, sí, auriculares. sí. Ujú. Bien. Con respecto a esto, bueno, tuve la oportunidad de viajar más que nada de forma de turismo, un poco de tiempo afuera, y sí me pasó que yo tenía muy idealizado por ahí lo que era Europa y renegaba un poco también de nosotros, de cómo somos y Ujú. eso, y como que me di cuenta estando afuera que ni todo es tan bueno afuera ni todo es tan malo acá. Y eso fue una experiencia que me pasó de grande y nada, aprendí a ver un montón de cosas. Y también me pasó hablando con muchos amigos que se han ido afuera y ya hace mucho están viviendo. Y sí, veo la realidad de que viven con un montón de situaciones de por ahí cierta estabilidad económica, que más que estabilidad es previsibilidad, porque tampoco se han hecho una Ujú. diferencia económica, pero sí que hay un montón de cosas que se pierden, desde lo cultural, lo social, la cercanía que tenemos nosotros. Entonces, sí, más que nada compartí ese punto repito, ni todo es tan bueno afuera ni todo es tan mal acá. Y es como empezar a querer un poquito también lo nuestro, ¿no? Esa autoestima creo que tenemos que recuperar. A mí me pasó que yo cuando era chica lo escuchaba a mi abuelo que en el año 60 tuvo la posibilidad de viajar por toda Latinoamérica y después que lo bequen en Estados Unidos. Entonces, nosotros mirábamos mucha política desde que yo era muy chica en la tele. eh, y la verdad que eso me marcó bastante a mí porque me transmitió mucha de la perspectiva como latinoamericanista, digamos, de, de la injusticia colectiva, digamos, del continente. Y después, cuando tenía 22 años, viajé al Congreso de Perú, a un congreso, y conocí cómo era un congreso en otro país, cómo era un presidente de la Cámara de Diputados, los problemas que tenían, y todo esto, y como que volvía como a ese sentimiento de no somos tan distintos, o tenemos problemas muy parecidos, y a la vez de valorar que Argentina haya tenido una tercera posición para que no se sienta o se vea tanto la desigualdad como por ahí sí se ve en nuestros países vecinos, o al menos yo lo vi en Perú. Yo vi barrios despampanantes y barrios extremadamente pobres, y muy contrastante la diferencia. Justo eso iba a decir yo también. Tuve la posibilidad de viajar un par de veces a Chile y ahí es muy evidente. O sea, Ujú. tenés las clases que realmente tienen y los que no tienen. O sea, en el medio no tenés absolutamente nada. Y eso es creo que a lo que hace por ahí referencia Mila, esta tercera posición que supo tener la Argentina y cómo se supo construir ese intermedio que a muchos países de la región le falta, ¿no? Y que bueno, ahora estamos tan vapuleados. Yo crecí afuera, pasé 10 años acá, 14 años en España y después me vine de vuelta para acá. Entonces, una de las cosas que a mí me sorprende mucho, primero la publicidad constante de que lo que hay afuera es mejor. Ujú. Que claramente hay una línea de denostar todo el tiempo lo que es nacional, cuando hay muchas cosas que funcionan mejor acá que afuera. Muchas. Desde educación universitaria a trámites administrativos, otras no, obvio, ¿no? O sea, no vamos a mentir.
pero hay muchas cosas que realmente funcionan mejor. Quizá empeoraron bastante con este último gobierno, pero es esto del constante, la única salida es esa, la única salida es esa, ¿viste? Es como esa propaganda. Y la realidad es que a veces vivís mucho mejor acá que afuera en Europa lavando platos y compartiendo un departamento con otros 4 sudamericanos que están en la misma, Mm. ¿no? No es tan linda la perspectiva afuera, hay discriminación también. Y no sé, eso es un poco lo que veo. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es, igual es inevitable por la posición geográfica y demás, ¿no? Hay una visión muy anglófila y muy estadounidense del mundo, que cuando creces en Europa no pasa. Porque, al contrario, es una visión muy eurocéntrica, pero el contraste cuando venís de allá para acá se nota mucho. Bien. Bueno, a mí me pasó algo parecido. Yo en total estuve 4 años en España. eh, y a ver, ya antes de irme, mucha gente decía, no, pues te vas a España, es otro mundo, vas a encontrar trabajo rápido. O sea, me pintaban Europa, ¿no? Como si fuese todo lindo. Eh, y, y la verdad que no es que no es así, pero hay cosas que, como dijeron todos ustedes, eh, hay cosas que acá está mejor, por ejemplo. Entonces, yo creo que con eso de lo afuera es mejor, y eso hay que tener muchísimo cuidado y hay que verlo de otra manera porque no siempre es así. Este, Es mucho más cool el hecho de irse a España o a Italia. Yo en mi caso, por ejemplo, yo me mudé de Buenos Aires, de Capital Federal, al interior, Ujú. intentando vivir como uno piensa, porque yo no puedo decir yo soy federal y vivo en Villa Crespo. Y la verdad es que la experiencia está siendo muy dura, es notorio el centralismo, el ecuménico central que tiene Argentina, está muy cerrado, está muy cerrado en el sentido cultural, en el sentido laboral, y realmente es como si me hubiese mudado a Siberia, porque no hay mucho que hacer. Pero bueno, es parte también del convencimiento que uno tiene para adoptar la preferencia por uno mismo. Yo no me iría nunca a otro país porque yo amo este país y realmente si mis antepasados vinieron acá, yo me muero acá. No creo que hoy Europa sea una respuesta, ni mucho menos. Europa está muriendo lentamente. Va a pasar a ser el parque turístico de los chinos, si se siguen así, porque siendo una pirámide funeraria, la gente pasea cochecitos con perros. No se dedican a tener hijos y está envejeciendo su población. Pero bueno, volviendo al tema anterior que estábamos hablando sobre los conductores nacionales y la formación que los ha hecho, creo que principalmente los ha forjado esta misma tierra. Porque Perón, cuando vuelve de Italia, no trae el corporativismo, forja una doctrina comunitarista, donde no está realmente arraigado en la corporación estatal, sino en la comunidad como eje central. Las organizaciones libres del pueblo son la base piramidal del justicialismo, más que el corporativismo, me pareciera. Europa está siendo culturalmente reemplazado, es un problema grave y acá también. Acá lo que estamos perdiendo es nacionalismo, parece patriotismo, amor por la patria, por la tierra. No, yo también tuve chance de viajar, de vivir en el exterior, de vivir en Estados Unidos bastante tiempo, hacer muchos trabajos, me lo conocí de punta a punta, te puedo hacer una lista con miles de problemas que tiene.
Sí, pero el problema que tienen es que sigue siendo es un estado anglo, son hijos de Inglaterra, y tienen los mismos preceptos de predestinación providencial, lo siguen teniendo, son protestantes. Igual Su reinado, más allá de eso, tipo, y volviendo a la pregunta de la presentación, o sea, qué experiencia a mí me pegó muy fuerte en su momento, que fue bastante traumático el tema del 9/11, ¿no? Que fue lo que me cambió la mentalidad, el darme cuenta de que un Estado podría atentar contra sí mismo para justificar luego todo lo que fue sucediendo, ¿no? Toda su guerra contra el terrorismo. a mí me pasó lo Yo, mismo con la pandemia. yo lo veía y decía, pero no puede ser que 2 aviones hayan tirado esto abajo. Era imposible, absolutamente imposible. Bueno, Con el, la el mundo, pandemia el fue lo mundo en el mismo que para mí. estamos es a consecuencia en parte de algunos puntos de inflexión que hubo en la historia. No sé, el asesinato de Kennedy, el 9/11, bueno, la pandemia también. La pandemia fue una suerte de humillación hacia todos nosotros y una forma también como de, por un lado, de ver qué tanto se podía controlar a la gente y por otro, quiénes iban a ser los que asomaran la cabeza para rebelarse, digamos, ¿no? Como para Aparte de una marcarlos. domada, fue una domada, porque Una imagínate domada, sí. que nosotros vemos a la gente de los 90, ¿no? La gente que se manifestaba en los 90. A la gente le subían la nafta y al otro día estaba todo el país en la calle. Hoy en día suben la nafta cada, no sé, cada 15 minutos suben la nafta y no pasa nada. La gente se conforma con que la dejen salir, con que la dejen comprar, con los escapismos sociales, el mundial, Netflix, y bueno, todo el aparato tecnotrónico que hace que la gente sea una válvula de escape. Creo que las redes sociales son de lo peor que le ha pasado a este pueblo. Hola, gracias por todas las intervenciones. Para recapitular, entonces, hasta ahora tenemos los dos bloques, ¿no? El primero que vimos para la formación de liderazgos, ¿no? El primer paso no es la acción, sino que es la percepción que estos líderes vieron la injusticia donde nosotros la naturalizamos. El segundo es la distancia que da perspectiva y que el líder aprende a ver desde afuera, aprende a ver a su pueblo desde afuera para luego poder transformarlo desde adentro. Bien. Hay un tercer bloque que es el fracaso, ¿no? Que puede parecer un poco duro. Eh, y acá hay que entender que eh, estos líderes no, digamos, aunque todos tenían una meta, no todos lo pudieron seguir de una línea, o sea, como si fuese una línea recta, ¿no? Muchos de ellos tuvieron obstáculos, muchos fueron derrotados, exiliados, encarcelados también, pero en todos estos casos, la forma en la que respondieron a estas cuestiones fue lo que los definió. Este, y para estos casos hay dos respuestas, o la huida o el análisis. Eh, Muchas personas deciden huir, o sea, ya sea física o psicológicamente, de estas derrotas que sufrieron. Pero en cambio los líderes lo que hicieron fue eh, lo contrario. Ellos eh, se detienen, entienden lo que falló y, y vuelven con esta comprensión incorporada. Entonces, la derrota no lo destruye, sino al contrario, es algo que los enseña. Este, y acá tenemos varios ejemplos. Bueno, sabemos el ejemplo de Dorrego, eh, que se tuvo que exiliar, que con su llegada a Estados Unidos después pudo traer todas las ideas que vio allá. Otro ejemplo es el de Rosas. Él en 1932
terminó su primer mandato como gobernador de la provincia de Buenos Aires, y como no se renovó su mandato como, digamos, él ese año decidió renunciar como gobernador, eh, y muchos lo vieron como un fracaso de él. Pero él lo que hizo en ese entonces fue eh, transformarse, ¿no? Él, una vez que terminó este primer mandato, realizó la campaña del desierto, se dirigió a la Patagonia, lo que hizo fue organizar con los caciques, tuvo que sumar aliados a su causa. Él, durante todos estos años que estuvo en el sur, dejó a su mujer, Encarnación Ezcurra, a cargo de la política de Buenos Aires, y ella fue en parte la que organizó todo, digamos, ella fue en parte la que lo hizo a Rosas. Que de hecho hay un libro que, bueno, lo tengo acá, que se lo muestro, si se ve. Se llama Encarnación Ezcurra, la mujer que hizo Rosas. La verdad está muy bueno, que se lo recomiendo porque el libro en parte dice que mientras Rosa estuvo en el sur, ella fue la que se quedó y la que creó todas las alianzas dentro de la política, ¿no? Y otro ejemplo es que el más conocido, creo que por todos, es el de Perón. Él en 1955 lamentablemente tuvo que irse del país. Luego vino un gobierno militar, primero con Lonardi, después con Aramburu. eh, y, y la dictadura, la verdad, no tuvo la brillante idea de prohibir mencionar su nombre. Eh, Estaba prohibido cantar la marcha peronista, mencionar a Perón o a Evita, todos los símbolos relacionados al peronismo. Y digo, no tuvo la brillante idea porque ellos lo que querían era que la gente se olvidara de Perón y Evita, y justamente lo que hizo fue lo contrario. O sea, lo que hicieron fue eh, convertir a Perón y al peronismo Evita en un símbolo. Y el peronismo luego creció en la resistencia, eh, y cuando Perón volvió al país en 1973, eh, él tenía más legitimidad para mí cuando se había ido. Entonces, esta derrota, si se quiere ver, eh, lo, no solo que no fue el fin de Perón, sino que al contrario, fue como un resurgimiento. Entonces, en este tercer bloque, teniendo en cuenta los liderazgos, las crisis no destruyen al líder, sino que lo definen. Y la manera en que estos líderes responden a la derrota es algo que los diferencia del resto. Este, y, y bueno, y me surgió hacer la pregunta de, es algo muy actual, ¿no? Pero si ustedes eh, hoy en día conocen un referente, ya sea de la política nacional o internacional, que haya convertido en una derrota en algo que lo fortaleció, y de qué manera lo hizo. Me parece que eh, diría que hay dos cosas, así como en el presente actual, así al día de hoy, junio de 2026, te diría que por un lado la tenés a Cristina, que está presa,
o sea, si ella llega a salir de estar presa, ya sea salir antes o algo de ese estilo, me parece que eso la va a fortalecer porque de alguna manera va a mostrar como que el partido judicial no pudo con ella, el lawfare o todo esto. Y también creo que si Milei llega a reelegir, o sí, o llegar a reelegir en 2027, también sería como, che, o sea, este tipo hizo de todo, está completamente loco, bueno, todo lo que estamos viendo, y aún así como que siguió, más allá de que no desearía que eso suceda, o sea, siendo un líder negativo, no uno positivo, me parece que si eso pasara, el tipo saldría fortalecido. Esos son los liderazgos que se me vienen ahora en la cabeza. Gracias. Podemos mencionar el caso de Lula en Brasil también, ¿no? Sí, obvio, sí, sí, sí. Ujú. Sí, quizás aplicaría también para Trump, que perdió la reelección, pero después volvió. Y soy una boluda porque debería haber dicho que en mi caso pasó algo así también, ¿no? Eh, o sea, no sé si cuenta como derrota, pero sí fue un Ujú. momento muy crítico de mi carrera política cuando me fui del espacio de Milei con toda la determinación. Ujú. Y en ese momento había un elenco grande de gente que no quería que yo vuelva a la política. De hecho, se dedicaron a hablarle al resto de partidos con los que no hablaban porque eran la casta, de que no me reciban, y fue así, ningún dirigente me dio ningún tipo de refugio, ni de charla, ni de ayuda, de ningún tipo. Y sin embargo, el tiempo va acomodando las cosas y el propio gobierno de Milei, que me da la razón en muchas denuncias, sumado a la posibilidad que se dio de que mi voz se escuche en los medios y todo esto, porque bueno, no dejé de hablar, de alguna manera fortaleció mi corto y aún comenzando camino, pero no lo había pensado. Pero es verdad, Mila, porque vos fuiste Bien. muy valiente, vos fuiste en Ujú. el minuto cero, donde, digamos, todo el envión iba para el mismo lado, vos saliste con principios, con valores, a decir lo que viste. Me parece Ujú. clave destacar algo que a todos estos dirigentes, y ahora también lo traigo un poco a lo que me pasó a mí, comparten una línea que es, no se movieron, o sea, la dignidad de no moverse de lo que considerás que tiene que ser. Eso es lo que después, más temprano que tarde, a menos que estés demasiado equivocado, pero difícilmente, por más que te proscriban, te metan preso, te tengas que ir porque Urquiza te desterró, el tiempo y la historia y todo eso te va a terminar dando de alguna manera la razón. Ujú. Bien. ¿Ustedes si alguno más quiere decir algo relacionado a esto? Yo creo que hay varios casos que, Sí. que podríamos exponer como algo así como quienes perdieron ganaron. Ujú. Creo que uno de los primeros que perdieron y ganaron fue José Ignacio Rucci cuando lo mata Montoneros. Lo transforma en una de las grandes figuras míticas de la línea nacional para siempre, sobre todo viendo el grado de injusticia al que fue sometido el caso. El segundo caso, el de María Estela Martínez de Perón, que fue vilipendiada, exiliada, encarcelada y aún perseguida hasta el año 2015, cuando se dictaminó por decreto la investigación por corrupción donde la querían infundar a María Estela Martínez. Y bueno, con ese caso que expuso Cristina Kirchner, que propugnó Cristina Kirchner, María Estela Martínez de Perón terminó poniéndola presa a ella, porque le hicieron un cargo en un juicio muy obtuso a Cristina de corrupción verticalista. Y el tercer caso que me resuena es el de Mohamed Ali Zaineldin,
Ujú. siendo también glorificado con la Enorme, prisión. Con la enorme, prisión sí. y bueno, y pasando a formar parte del panteón de los grandes hombres de la línea nacional. Totalmente de acuerdo. Top 3. Ujú. Coincido. Aparte un visionario y un adelantado a su tiempo. El hombre, vos mirás hoy su video de las pocas conferencias que hay en internet y impresionante el tipo. Como vio el escenario actual, lo vio hace 20 años, tipo, no sé cuánto. Mira, yo vivo en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Donde yo vivo, mira, desde Mendoza hasta Bahía Blanca se va a trazar la línea de secesión de Argentina. El paralelo Orquestado 42. por, ¿cómo? El paralelo 42. Sí, pero ahora se corrió para arriba. Esa va a ser la línea de secesión, Bahía Blanca-Mendoza. Y esto lo dijo Zinedine en el 91. Así que estamos bastante un profeta político. Lo mismo se Impresionante. puede ajustar a Leonardo Castellani, también, ¿por qué no? Siendo un profeta político y también vilipendiado. Pero vos fíjate que Zenelin lo que le explica es que él como soldado, en todas sus instrucciones y todo, jamás lo instruyeron en el tipo de guerra con el que se encontró, ¿no? No, Que él dice, habla de guerra no convencional, habla. Bueno, hoy por hoy hay algunos autores que hablan de guerra de quinta generación, que es más o bueno, menos lo hoy mismo, la es un estilo guerra, de guerra no convencional. no sé si alguno de ustedes leyó la Chicos, encíclica, la encíclica de León esperen un poquito XIV, que hay que ver pero qué pasó con Martín. Charlamos ahí entre lo que venga, que vuelva. está conectado. Te decía, Juan, Que nada, si alguno de ustedes leyó la encíclica del Papa León XIV, la última, eh, todas, sí. sí, sobre las guerras Ahí estoy. la guerra de recursos planteada con Sí, la, ahí te con la escucho, inteligencia Martín. No artificial. se te ve nomás, pero Ahí te va. escucho. Ahí va. Es realmente complicado. Pero bueno, las guerras no convencionales, hoy estamos en una guerra que es silenciosa y es mundial. Es guerra de quinta Nosotros, generación. Hay un nosotros- autor que explica muy, muy bien esto en un Substack. Voy a decir, comparto el link después. buenísimo, buenísimo. El doctor Robert Malone. Robert Malone. Bien. ¿Alguno más quiere comentar algo sobre este bloque? No podemos seguir, si quieren. Sigamos. Dale, bien. Bueno, llegando al cuarto bloque, para mí es uno de los más interesantes, que es el vínculo, ¿no? Que se genera entre el líder y el pueblo. Eh, Creo que parece bastante obvio, ¿no? Es que el líder popular no existe sin que lo reconozca el pueblo. O sea, parece bastante obvio, pero a veces se piensa lo contrario, ¿no? Que primero está el líder y después es el pueblo, no el que lo reconoce. Cosa que en realidad tiene que ser eh, al revés, porque primero surge este vínculo, este, y, y recién después es el pueblo el que establece, bueno, nuestro líder es eh, determinado personaje, digamos. Eh, y a ver, acá, como sociólogo, me pareció interesante hablar de Max Weber. A ver, no voy a dar una clase de Max Weber, solamente mencionarlo, pues me parece interesante para lo que estamos hablando. No sé si lo conocen a Max Weber, fue un sociólogo alemán, o sea, uno de los más reconocidos. Él habló sobre, entre otras cuestiones, sobre tres tipos de dominación legítima
que fueron la dominación tradicional, la legal racional y la carismática, que es la que más nos importa hoy. La tradicional es esa dominación en la que establece, bueno, se obedece porque siempre fue así, es algo heredado. Por ejemplo, puede ser un rey, un patriarca, un cacique. Por ejemplo, rey en el absolutismo decía, bueno, yo soy rey por mandato divino, porque Dios así lo quiere, y mis hijos lo van a hacer también porque Dios así lo quiso. En la dominación legal racional no se obedece a la persona, sino que se obedece a la ley. Y caso, tenemos de ejemplo distintos funcionarios, jueces, burócratas. Y el más interesante para mí, que es que estamos viendo hoy, es el carismático. Es el que se obedece según cualidades excepcionales, ya sean verdaderas o no. Y acá puede ver profetas, líderes revolucionarios, populares también. Eh, y, y acá, este autor, Max Weber, también, así como habla de estos distintos tipos de dominación legítima, él cuando habla de la dominación carismática, habla del cesarismo plebiscitado o bonapartismo. ¿Por qué? Porque él establece que muchas veces el líder construye su legitimidad apoyándose directamente en el pueblo, digamos, sin que haya ningún tipo de eh, intermediario. Y acá, bueno, se nos pueden venir a la cabeza un montón de ejemplos. Para mí el más conocido es el de Evita y Perón, por ejemplo, que eran dos líderes que la van directamente al pueblo, sobre todo Evita, que ella era la intermediaria entre Perón y el pueblo. Este, y em, también tenemos otros ejemplos, por ejemplo, Rosas. Rosas gobernó, ya como vimos, con la suma del poder público otorgado por la legislatura porteña, la renovó periódicamente debido a la aclamación popular. Entonces, él tenía un vínculo, o sea, yo creo que es un ejemplo claro del cesarismo plebiscitado, porque o sea, el pueblo le daba a él el poder directo, y él tenía mucho respaldo para llevar a cabo esto. Este, entonces, también una idea central de esto, hablando ya del el vínculo de los distintos líderes, es que ellos tienen la capacidad de escuchar antes de hablar. Ellos, de alguna manera, pueden interpretar las opiniones y lo que quiere el pueblo. Ellos, digamos, son los intérpretes. Y acá tenemos también distintos ejemplos. Por ejemplo, Evita. Evita, eh, ya es conocido que ella se quedaba, o sea, de las 24 horas del día, ella podía estar 20 horas eh, recibiendo a gente en el Ministerio de Desarrollo, este, hablándole de sus problemas, aquellas cosas este, que los tenían mal. O sea, Evita hasta no solucionar el problema
o los dilemas de la gente que se le acercaba a hablar, ella no se queda tranquila, ya es, eh, ya muchas veces se iba muy temprano a la mañana, volvía capaz unas horas a la residencia presidencial, se volvía 2, 3 horas y después volvía al Ministerio de Desarrollo para seguir hablando con la gente. Otro ejemplo es el de la mujer de Rosas, Encarnación Escurra. Ella también recibía en su casa a gente. De hecho, tengo acá el libro que dice: en los morosos patios, hombres y mujeres esperaban horas para lograr verla y escuchar de ella palabras de aliento y una cierta dignificación. Entonces, eh, estos líderes tenían o sea, antes de convertirse en líderes, tenían un vínculo previo con el pueblo. Eh, Otro de los ejemplos es también el de Encarnación Escurra y Rosas. Ellos tuvieron mucha relación con los afrodescendientes, con los esclavos africanos. Eh, Ellos no solamente organizaban candombés, o sea, el candombés. Abolió la esclavitud, Rosas. No, no había esclavitud, porque la abolió él mismo. Exacto. O sea, él no, o sea, él tenía mucha relación con los negros africanos, ¿no? No sé si ustedes conocen lo que es el candomblé. Bueno, es una mezcla de danza, religión africana. Sobre todo se lleva a cabo en el Congo y en Angola. Después, esto se empezó a aplicar en el río de la Plata. Eh, y tanto Rosas como Encarnación Escurra no solamente organizaban estas fiestas, sino que también participaban. Iban a bailar con los negros africanos, cenaban con ellos. Entonces, de esa manera se generó un vínculo muy, muy intenso. Eh, También cuando Rosas estuvo en la campaña del desierto, él eh, no mandaba emisarios a hablar con caciques, por ejemplo, sino que era él mismo en persona el que iba a hablar con ellos, negociaba con ellos, le daba regalos. Eh, También en otro de los libros sobre Rosas dice: tanto se interesó Rosas en los indios que, además de dominar sus lenguas, escribió de su puño y letra una gramática y diccionario pampa para facilitar la comunicación entre cristianos y aborígenes. Entonces, claro, tanto los indios, los caciques estaban encantados. O sea, había un vínculo muy, muy intenso entre ellos. Este, entonces, o sea, teniendo en cuenta este vínculo, una de las cuestiones también principales que tiene un líder es que el líder escucha antes de hablar, y el líder es intérprete de lo que el pueblo se siente, pero que no puede nombrar o no puede expresar por distintas cuestiones. Entonces aparece el líder, y es el líder el que dice, al que el pueblo no le dice: bueno, yo le doy, no sé, yo le doy la capacidad para que esta persona exprese lo que nosotros no podemos. Y bueno, acá se me ocurrió una pregunta, bueno, la que tenemos acá: si hoy en día, ¿no? En el mundo de las redes sociales, se puede construir una dominación carismática, sin una presencia directa, ¿no? ¿Por qué? Porque
sé, si yo tengo en cuenta las últimas elecciones presidenciales, Milei ganó en gran parte por las redes, ¿no? Entonces o sea, les pregunto si hace falta sí o sí una presencia física, o se puede construir una dominación de otra forma. Creo que desde el sentido natural del hombre, ¿no? Más allá de la biología social, mientras las personas no escuchen voces y no vean ojos, va a ser muy difícil que haya una conjunción para el surgimiento de un líder. Justamente porque el carisma no está relacionado con el marketing digital. Y el nivel de falsedad que genera la inteligencia artificial y la vorágine de información que circula en una red impide justamente que alguien pueda prestar atención. Es muy diferente la atención que le prestás a una persona que tenés parada frente a vos, donde podés percibir no solamente sus gestos, sino la realidad tácita de la presencia de esa persona, sino que podés saber realmente qué es eso que es. Las redes sociales no van a llevar a más que nada que la dilución completa de todo tipo de inquietud política, que es lo que sucede. No es una válvula de escape para todo tipo de frustración, donde las personas realmente, yo puedo salir en Twitter y paputear a todo el mundo y después me siento tranquilo porque toda esa bronca la liberé a través de Twitter. Es irreal y está instrumentado por los mismos poderes sinárquicos para que las personas no puedan conectarse, no hay más plazas. No sé, mi parecer, tal vez me equivoque. Yo considero que hoy en el siglo XXI la forma es justamente, o sea, no es solamente lo territorial, aunque creo que tiene que ser parte claramente, pero siento que el desafío, y eso lo estuve estudiando en estos días, haciendo una comparación entre siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, de cuáles eran las formas de hacer política. Y en el siglo XIX te encontrás con el caudillismo. En el siglo XX, bueno, Perón lo vio en Europa y lo trajo a la Argentina, la política de masas, y hoy en día es de burbujas digitales. O sea, tenemos burbujas de individuos que tienen algoritmos que les muestran sus preferencias políticas y de todo tipo, y solamente se las refuerzan, y el desafío es poder es poder meternos en esas burbujas individualizadas y poder llevar nuestro mensaje a todas esas burbujas. Hay un caso muy reciente de un líder que a mí particularmente no me agrada, que lo viene haciendo, que no sé si se lo puede considerar un líder, me parece que es un Ponzi Bro, pero bueno. Pero es este pibe Beltrán, uno dice, no, qué pelotudez, pero en varios meses logró invadir las burbujas digitales y tener muchísima más visualización con un mensaje nocivo, pero un mensaje al fin. Lo cual yo me llevo de eso, no me llevo que no sé, que lo que hace está bien, sino que digo, che, este es el método para lograr desarrollar un movimiento masivo a nivel nacional, ¿no? O sea, hay que romper la burbuja digital. Y mejor no lo ubique, Fede, porque la verdad te vas a llevar un sabor muy desagradable. Pero es el que dice que quiere quemar la villa, no sé. Yo creo que, según la pregunta como está formulada, la presencia directa puede ser presencia analógica o puede ser presencia digital. Y creo que esa presencia directa digital es lo que está dictando un poco estos tiempos. Y más allá de coincidir en algunas cosas con Juan, que, bueno, pienso bastante parecido en cuanto a la necesidad de presencia analógica, creo que es más una expresión de deseo que otra cosa, porque también hay que pensar un poco en las generaciones jóvenes, ¿no? Creo que no sé qué edad tienen los participantes de hoy, pero bueno, yo tengo 36 años y ya estoy un poco más del lado de
lo analógico que de lo virtual, todavía acostumbrándome a ciertas cosas, pero creo que los jóvenes de hoy no desprecian tanto la presencia digital y me parece que están muy acostumbrados más a ese tipo de contacto. Bueno, modelo 89, total, yo también soy del mismo año. Y me parece que no hay que menospreciar qué es lo que les pasa a los pibes y las pibas con ese tipo de presencias, porque, bueno, ya están creciendo también y serán quienes también tenemos que conquistar con los mensajes y con las presencias de todo tipo y en todo formato. Y creo que un poco para coincidir con el objetivo de este espacio, que tiene una vinculación, un ancla muy grande con lo tecnológico, no hay que despreciar qué es lo que les pasa a los pibes con ese tipo de presencias que no son el cuerpo, más allá de las marchas o grandes eventos que convocan ahí a lo corporal. Yo me refería, disculpame, me refería a la manifestación política, no en el ámbito comunicacional. Comunicacional me parece fabuloso. Yo soy de la era cassette, así tiro ese dato. Tengo 40. Comunicacionalmente es fabuloso. Yo puedo estar en una reunión con ustedes estando a cientos de kilómetros. Y eso está bárbaro. Me refiero a la liberación de la válvula del humor social. Siendo las redes sociales y los ámbitos virtuales válvula de liberación de presión social, justamente hace que esa presión social que se podía condensar en otro tiempo y convocar a las personas a las plazas, justamente para encontrarse con otras personas con esa misma tensión social, con Internet nuestro enemigo encontró la manera de que se libere ahí. Entonces, son miles y millones de datos que suceden, que pasan sin pena ni gloria y que es justamente parte del consumo constante de imágenes. Es una imagen que fulano se quejó, de que lo otro, llamemos, matemos, quememos, hagamos esto, lo otro, hay que tomar la plaza y no pasa nada. A eso me refería, Liz, no a la cuestión comunicacional. Igual eso pasa Bueno, con todo lo que es de las redes sociales, porque las redes sociales tienen eso de que tiene un primer impacto, pero la reacción dura 3 segundos, ¿me entendés? Hiciste un siguiente scroll y ya estás viendo un video de cocina, no hay nada que ver. Entonces, me parece, son una buena herramienta las redes sociales. Yo agradezco que Twitter sea hoy un espacio mucho más libre del que era hace unos cuantos años, porque la verdad que era una cárcel horrible. Me parece que son complementarias ambas cuestiones. Y voy al ejemplo de Milei, porque yo seguí su campaña desde el día 1, digamos, el día 0. Te puedo decir que tuvo que hacer territorialidad. Si yo fui a verlo, o sea, nosotros fuimos a verlo a Milei. Milei vino a hacer una recorrida acá en Moreno, cuando no lo conocía nadie. No sé lo que es Moreno. Estaba Milei, Esper y el otro boludo con el que estaban. Eran 3 que vinieron acá a Moreno y no sé, había 50 personas, ¿me entendés? No lo conocía nadie, pero tuvo que venir acá, tuvo que hacer esa territorialidad. Igualmente acá no sacaron tantos votos, pero bueno, va el ejemplo de que tuvo que moverse tuvo que poner la cara, no le alcanzó solamente con las redes sociales. Luego hicieron los eventos en Plaza Lezama y en la otra plaza, ¿no? Que ahí sí ya empezaron a juntar un poco más de gente, ahí sí ya se notaba que se estaba armando una bola de nieve. Ahí sí se envalentonaron. Pero te imagínate, usted no se imagina lo que fue esa escena. Yo tendría que mandar videos, fotos para que se caigan de risa, pero imagínate Milei en la plaza de Moreno a las, no sé, 4 o 5 de la tarde. Nada, era impresionante. Está llena de gente ahí. Están todos esperando los bondes, el tren. Linda imagen se me viene a la Me- cabeza. y medio que sí, pero aparte es como que medio no le daban bola, no lo junaban ni siquiera. Es como que la gente seguía en su fila del bondi. ¿Quién carajo vino? Decían. Así no fue. Bueno, También, ojo, también vino Cristina acá, ojo. Ojo porque vino Cristina una vez acá, años antes de eso. Y mucha gente metió, muchísima gente.
la mejor imagen es la imagen del traspaso del mando de Cristina a Milei, los dos cagándose de risa en el Congreso. Creo que tengo la imagen para imprimirla. Pero bueno, yo creo que al final de la línea trabajan para los mismos. No son la gente. Sí, Sí, obviamente. podemos seguir con la charla, Obviamente, Pero sigamos, sí. obviamente les son, recuerdo a todos que somos una son reactores. agrupación dentro del campo nacional y popular, o sea, digo, solamente que nosotros no estamos de acuerdo con lo que está pasando hoy, con que Cristina esté presa y todo eso. Bueno, nada, solo lo traigo a colación. Pero Sí, bueno, no, vamos a ir. lo que yo estaba diciendo es que justamente yo también soy nacional y popular, yo soy peronista de Juan Domingo Perón, y considero lo siguiente: todos los factores políticos que accionan en Argentina tras la caída de María Estela Martínez de Perón, con la comandancia de Martínez de Oz, con que a quien nunca se tocó y que nunca se tocó una ley de Martínez de Oz, la ley de entidades financieras y la ley de puertos, jamás la derogó ningún gobierno, responden al mismo interés. Son un interés anglosajón y masónico. Es que nosotros tipo, a ver chicos, no quiero cortar micrófonos, pero no me gustaría que eso quede como una opinión propia de la agrupación, porque no la No, es una opinión mía de Juan Domingo, es mi opinión. Bien. No de la agrupación, simplemente creí que este era un grupo de formación política y bueno, donde se podía hablar. Nosotros somos de tercera posición, por supuesto. Sí, yo también, y hay muchas totalmente. cosas que tenemos nuestros cuestionamientos claramente, porque si no seríamos parte de lo mismo. Pero lo que digo es, más allá de eso, no compartimos esa visión de que es lo mismo, porque objetivamente nosotros no creemos que fue lo mismo un gobierno nacional y popular contra un gobierno como el que tuvimos en el 2001. Me parece, mira, yo te recomiendo que leas a Perón, no sé qué libro es el que más te gusta de Perón. Primero, no me hables como si me faltara lectura. No, porque justamente si vos te llamás peronista. Que la charla la está dando Martín, que nosotros respetemos eso y no nos pasemos de conversación. Si vos te llamás peronista, perdóname, no. Bueno, si podemos entender un poco que, nada, algunas opiniones como que no tienen nada que ver con lo que... ¿Que no se puede opinar? No, me parece que estás equivocada. Disculpame, me parece que vos no sos ni nacional ni popular. Estás equivocada. Si no se puede opinar, calma. Martín, por favor, completamente represiva. Yo disculpame, lo dejo, chicos, me parece bárbaro. Les agradezco a quienes me escucharon, pero realmente, si vos sos nacional y popular, tenés que dejar que las personas opinen. Si no sabes qué está haciendo, sectarista. Tenemos una responsabilidad comunicacional y no. No, se llama represión, se llama censura. Chao, chicos, chao. Cuestionar el Laufer, o sea, chicos. Martín, escúchame, necesito que tomes control de la charla porque si no esto es un desastre. O sea, por favor te lo pido, entiendo que querés darle a todo el lugar para hablar, pero la agrupación de una línea comunicacional y cuando alguien se corre de lo que nosotros, o sea, acá no puede venir alguien y decir aguante mi ley, porque nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y porque hay que identificar también, el gobierno viene metiendo gente todo el tiempo que dice no ser nacional y popular, dice ser de tercera posición, pero en realidad son trolls que el gobierno los mete haciéndose pasar por nacionalistas. Necesito por favor que entiendan la situación, y que Martín por favor, o sea, no puede dejar que charlen 4 horas porque se complica todo, se entiende. Vi varios mensajes, te llamé varias veces, perdón que te interrumpí, pero bueno, no me diste, no me escuchaste. Bueno, me quedan los últimos 2 bloques. Quedan el 5 y el 6. El 5 sobre la narrativa, siguiendo, ¿no?, con todo el tema de liderazgo. El liderazgo también es un acto de lenguaje. Aquel líder que logra darle nombre a la esperanza de un pueblo es el que lo va a movilizar. Y todos estos líderes que vimos hoy tenían algo en común, o más cuestiones en común,
es que no inventaron su narrativa desde cero, sino que le encontraron. Ellos tomaron palabras que el adversario las usaba para humillar y las invirtieron, las convirtieron en identidad, en orgullo. Uno de los ejemplos más conocidos es el de la palabra descamisado. Bueno, no sé si ustedes conocen el origen de esta palabra. Hay que tener en cuenta que en la Argentina, en la Argentina no, sino que en la capital federal del año 1945, hubo la oligarquía, la aristocracia tenía una visión muy europeizante, ¿sí? Ellos tenían como modelo Europa. En su momento se decía que Buenos Aires era la París de América del Sur. Este, y bueno, en algunos ejemplos, acá la aristocracia porteña se vestía los hombres vestían con camisa, traje, corbata, tiengaleras, las mujeres también vestían de una manera muy elegante. ¿Y, y qué pasó? El 17 de octubre del año 45, este, la gente porteña, esta oligarquía, vio llegar a los trabajadores de Gran Buenos Aires, muchos de ellos trabajadores de fábricas, pobres, y claro, cuando los vieron llegar decían, pero toda esta gente que está llegando acá, este, yo saqué algunos ejemplos de diarios de esa época que les quiero leer. Y dice, los porteños se paraban en las veredas a observar el inédito espectáculo. A la mayoría de ellos les resultaba chocante que por calles del centro de la ciudad anduvieran vociferando mujeres y hombres muy mal vestidos, algunos con ropas sucias, otros con rostros y colores de piel insólitos. Había quienes preguntaban, ¿y estos quiénes son? ¿De dónde vienen? Había quienes sentían lástima por estos pobrecitos o desarrapados, y también había otros indignados que hablaban de una invasión de los marcianos o de agentes a sueldo del nazi-peronismo. Y bueno, entre estas palabras que se empezaban a usar de manera peyorativa estaba la palabra descamisado. En su momento el peronismo tomó esta palabra y la resignificó, le dio un vuelco. Otra palabra que usaba mucho Evita en sus discursos, ella hacía referencia a las masas como mis cabecitas negras. También estas palabras que se resignificaban y se empezaron a usar de una manera positiva. También algo que pasó a Dorrego en su momento, usar la palabra federal era un insulto de los unitarios, eso significa atraso, barbarie, y Dorrego lo que hizo fue invertir esto. En su momento era insulto, pero con él eh, pasó a significar respeto por las autonomías, reconocimiento de las mayorías. Este, entonces, hay que tener en cuenta que la narrativa no es propaganda, sino que es hacer que el pueblo se reconozca en una historia que él mismo es el protagonista. Eh, entonces, no sé si hoy en día ustedes se conocen una palabra o etiqueta o sea, que el adversario usa para atacar a sus oponentes y que se pueda tomar esa palabra como para resignificarlo.
Zurdos de mierda. Ah. La más clara, ¿o no? Básicamente, eslogan de campaña. O sea, o sea, zurdo es algo que se puede tomar, o sea, como para resignificarlo. Bueno, etiquetas contra el adversario, gorila, dinosaurio. Creo que esas son etiquetas. Payo. Cipayo, sí. Me parece que al revés se usa mucho cuca, Cuca, sí, empobrecedor, todo el rato. ratas inmundas. Bueno, eso, casta. Y no te ¿Y ustedes olvides. creen que alguna de estas palabras, Sí, sí, tremendo. creen que alguna de estas palabras o frases se podría usar o para resignificarlo y darle un sentido positivo? Está complicado, No, capaz Parece no hay, o importante. sea, es pregunta, ¿no? Para que, sí, Pero se vamos me de nuevo, ocurrió. ¿cómo era? Que si le encontramos un significado positivo, se lo puede resignificar en algo positivo. O sea, yo creo que la intencionalidad es poner a otro, poner a otros del lado contrario de la vereda, digamos. Nosotros somos esto y allá están los zurdos, los cuca, se hace una diferenciación. Entre nosotros y ellos, Claro, es en nosotros contra ellos. Que claro. aparte está bueno porque, o sea, está bueno para la narrativa y para la dialéctica política porque te permite generar un enemigo o un adversario que es muy abstracto, porque ¿qué determina que una persona sea zurda o no zurda? ¿Es la mano con la que escribe o es con la pierna con la que patea la pelota? ¿O es, no sé, simplemente la persona que está pidiendo que el Estado no lo deje en banda? No sé La si casta venía es el hablando pueblo. o estará muy descolgado, ¿no? Pero con lo de argentinos de bien que se han llenado la boca hablando, o sea, ¿de qué lado estamos los argentinos de bien? O quiénes son los argentinos de bien? ¿O cómo lo resignifican a ese argentinos de bien para diferenciarnos también, ¿no? Es una de las grandes dudas. O sea, ¿qué significa, no? El argentino. O sea, podríamos estar hablando de esto hasta mañana, la verdad. ¿A Totalmente, qué es el sí, argentino de sí, bien? sí. Eh, no sé si alguno tiene algo más, si no llegamos al último de- de estos bloques, que no es menor tampoco, que es el costo, ¿no? Que es lo que el liderazgo le exige a la persona, a este líder. Eh, y es que el liderazgo tiene un precio personal muy alto. O sea, el costo es algo real, es algo consciente por parte de estos líderes. eh, y, y muchas veces les cuesta hasta la vida. Por ejemplo, en el caso de Rosas, él cuando fue derrotado en Caseros, se exilió en Inglaterra, nunca volvió al país. Él vivió durante muchos años en una casa rural, o sea, la verdad en el medio de la nada, vivió en condiciones malas porque se le embargaron sus bienes. Otro de los ejemplos es el de Vita. Eh, Ella, es cierto, murió de cáncer de cuello uterino, pero o sea, yo creo que
A ver, yo no, digamos, sino que los estudios médicos que se hicieron en su momento determinaron que ya se pudo haber curado, pero ella misma decía este, que no tenía tiempo de enfermarse, que ya tenía que seguir adelante por sus descamisados. De hecho, hay una anécdota que es conocida. En el año 1850 ella está inaugurando un sindicato de taxistas, en donde hoy es Puerto Madero. Era pleno enero, se desmayó, la tuvieron que internar, y el médico eh, le abrió pensando que era apendicitis. Abrió, se dio cuenta que era otra cuestión, dijo, bueno, prefiero hablarlo con ella, a ver para seguir haciendo estudios. Y bueno, hablando con ella, dijo, mire señora, acá tenemos que volver a hacer análisis. Y ella le dijo, se comenta, ¿no? Que se calentó, le dijo, no, usted a mí no me toca, porque a mí me quieren sacar del medio, y no lo van a poder hacer. Bueno, terminó todo en un escándalo. Otro ejemplo es el de Perón, por ejemplo. Él volvió después de 18 años, estando en el exilio, y ya volvió enfermo. Él, o sea, él cuando volvió, ya sabía que le quedaba poco tiempo. este, y, o sea, así hay muchos casos de líderes que este liderazgo, o sea, por tener esta posición, les costó hasta la vida. Entonces, eh, y, o sea, no sé si alguno de ustedes estuvo en algún otro lugar, militando en su momento, pero, pero bueno, se me ocurrió esta pregunta que es, no sé si alguna vez dijeron, bueno, yo acá, eh, no sé, como que me cuesta seguir por una cuestión física o, o mental, o bueno, estas cuestiones que a ustedes se les pueda ocurrir, ¿no? Como teniendo en cuenta el costo, ¿no? Que puede tener esto. Bueno, a mí, em, yo desde que empecé a estar en política, siempre sentí que era como una renuncia constante. Em, a mí la política me trajo desarraigos, muchos sacrificios, mucho tiempo de la vida de uno. Em, en el medio, por ahí se mueren amistades por falta de tiempo, por un montón de cosas. Pero creo que sí, que lo más duro de todo es cuando el cuerpo te empieza a pasar factura, o por ahí cuando no tenés el tiempo justamente para ir al doctor. Creo Ujú. que este año es la primera vez, a principio de año, en febrero particularmente, empecé como con una serie de síntomas que nunca se terminaron de entender bien qué eran, pero que cuando paré se fueron. Eh, y es porque creo que tiene que ver todo con todo, pero particularmente creo que lo más difícil es la vida cotidiana más tener que gestionar la vida cotidiana más la política. Y que la política no tiene horarios, o sea, ni días ni vacaciones, eso no existe. Que cada puerta que se abre vos sabés que la tenés que aprovechar y que no puedes decir, no, me voy a tomar un descanso, no existe. No debe existir porque en realidad el político existe para servir al pueblo, entonces como que en cierta medida está bien acostumbrarse porque incluso en cargos cada vez más altos es cada vez más exigente. Eh,
Pero sí, me parece como que lo más feo fue eso, cuando sentí que el cuerpo no me respondía eh, y me agarraba fiebre de la nada, tenía varias situaciones este, que me debilitaron y no me dejaban actuar y moverme y hacer un montón de cosas. Y es feo eso, porque un político está acostumbrado a estar activo todo el tiempo y de pronto el cuerpo no te deja moverte, es como un deportista, sí, es casi lo mismo, pero creo que también lo que más pesa, diría yo, es el tiempo que toma todo en la política, la construcción de una agrupación, eh, el desarrollo de todo es tiempo, y es mucho tiempo. Y a veces ves como de la nada, no sé, por ejemplo, ¿no? Gente que no tiene ningún tipo que no debería estar en el poder está. No sé, les pongo un ejemplo, no sé, el nieto de Menem, eh, que aparte se pidió un lindo crédito al Ministerio de Economía y tiene, no sé, 24 años. Y por momentos uno dice, wow, o sea, no sé si la vida es injusta, me parece que es de qué lado está uno. O sea, uno al elegir el lado de lo nacional, el lado de lo que tiene que ser, el lado de lleva más tiempo, pero no significa que no ocurra, porque si miramos los testimonios que trajo Martín, es como que es un doble esfuerzo, pero se llegan a lograr los objetivos políticos. Gracias. No sé si alguno más quiere decir algo en cuanto... Ahí va a comentar una boludez, pero ¿Sí? no, con lo que decía Mila, que me parece que uno siempre tiene que ir con sus convicciones de frente y sus valores, porque si no después es cualquier cosa. A mí lo que me pasó en su momento, bueno, yo estuve en unas cuantas agrupaciones, casi siempre más que nada de oyente, por curioso, por ver qué es lo que se habla, qué es lo que se debate, qué son los puntos de vista que tienen. Una de las que estuve era acá en Moreno, en la que digamos, participé como fiscal, fui fiscal de mesa, bueno, fiscalicé varias elecciones. Y el grupo que teníamos acá en Moreno, un grupo de gente bien, gente bastante conocedora de la política de muchos años, y eran los que tenían que quedarse con la candidatura acá en Moreno, ¿no? De la lista de la Libertad Avanza, la lista violeta. ¿No? Era este grupo el que debía haber sido el elegido. Pero a muy poco tiempo antes de que, digamos, se definiera, los cambiaron y cambiaron a nuestra lista, digamos, por la lista del Nene Vera. Y digamos, fue un golpe de bastante bronca. Fue la primera gran red flag pues yo lo apoyaba a Milei, pero esa fue una primera gran bandera roja, ¿no? Porque era muy evidente porque hicieron ese cambio. El hombre compró su candidatura, vamos a decir la verdad. Le eligieron a él porque nuestro grupo, si bien tenía gente muy instruida, con muy buena voluntad, no tenían un centavo para poner. O sea, era todo a pulmón. Entonces me parece que como que lo que mal arranca, mal termina. O sea, si vos arrancas mal, no hay chance de que termines bien. Si vos comprometés tus valores, no vas a terminar bien. Por ahora pueden zafar, pero Adorni no puede caminar nunca más por la calle. Por ejemplo, ¿no? No, o no por ahora. Eh, no sé si alguno más quiere comentar algo sobre, bueno, sobre todo lo que vimos, si no, hacemos como una especie de resumen, ¿no? De las características que tuvieron líderes en la historia nacional. Y bueno, acá tenemos, bueno, como ya vimos los seis, ¿no? Que es eh, Alier lo forma la injusticia que percibe en primer lugar,
Eh, También busca formarse constantemente, viajar, entender su pueblo desde otro lugar. Muchas veces puede pasar que sea derrotado parcialmente, pero esto no es algo que lo tiene que eh, alejar de su meta, sino al contrario, le tiene que dar fuerzas para continuar. Luego está el vínculo que tiene con el pueblo es el que legitima a este líder. Primero está el pueblo y después está el líder. Esto es algo importante, porque a veces se piensa que es al contrario. También está la narrativa que construye el líder, ¿no? Que es la importancia del lenguaje, ¿no? Y cómo el protagonista muchas veces tiene que ser el pueblo y no el líder. Y por último está el costo, ¿no? Que muchas veces tiene el- el líder. El costo físico, ¿no? Y personal, no solamente político. Y una cuestión que no mencioné, pero que se me viene ahora, es que muchas veces el líder no quiere el reconocimiento inmediato, ¿no? Sino que el reconocimiento de muchos líderes tarda años en venir. O sea, capaz el líder se murió y recién después se lo reconoce. El líder no es alguien que quiere reconocimiento ya. Sí, yo por ejemplo pienso en Milei, que para mí no es un líder, pero él se autopercibe líder, y yo lo que veo es que constantemente quiere el reconocimiento de todo el mundo. O sea, ustedes ven constantemente, dice, no, pues yo soy uno de los líderes y presentes más reconocidos del mundo. Este, Está constantemente mirando todos los likes que tiene en Twitter, en Instagram. O sea, yo la verdad no tengo ninguna duda de que él en parte llegó, quiso ser presidente por el reconocimiento. Eso no es un líder. O sea, al líder no le interesa tener reconocimiento hoy en día. El líder capaz que pasa, este, que puede pasar, se puede morir y mucho tiempo después recién el pueblo se lo empieza a reconocer como tal. Este, pero bueno, nada, hoy la idea era, y espero que les haya gustado, que les haya servido, ver estos 6 bloques relacionados a la formación de líderes en la historia nacional argentina. Obviamente pueden hacer ¿sí? Comentarios que, no, que obviamente los vamos a tener en cuenta. Y Por vos, mi parte, Martín, quiero, bueno, agradecerles la invitación, el mail. Yo me anoté y no, la verdad que no sabía bien de qué trataba. Me gustó me gustó la propuesta, estuvo muy buena. Los ejes que se trataron, todo, la verdad que muy bueno. Bueno, yo estoy dentro del campo popular, no milité nunca activamente. Sí estoy dispuesto con todo lo que está pasando en los últimos tiempos a involucrarme mucho más en donde vivo. Pero bueno, les agradezco más que nada la oportunidad de charlar con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Y bueno, algo que no quiero dejar pasar es bueno, el incidente que tuvimos. Eh, es raro que pase cuestiones así, pero bueno, lo voy a tener en cuenta para la próxima. A ver, yo intento que haya, sé que todos hablemos, pero bueno, a veces lamentablemente pueden ocurrir estas cuestiones que no tendría que pasar, pero bueno, lo voy a tener en cuenta para otras veces. más en un grupo chico como este, en una conversación chica, me parece que estaba muy, muy al borde de la silla del compañero ahí. Ujú. Sí, sí, sí. No pasa nada igual, Martín, no te preocupes. Estuvo excelente la presentación y gracias por tu tiempo, Estuvo por tu todo de trabajo. 10. Yo te quería preguntar nomás que, como hablamos de varios líderes, hay un líder que es súper enigmático, o sea, es Trump como figura de líder, es como indescifrable. Trump. Bueno, ahora ya está un poco más obvio, pero en todo lo que ha hecho hasta ahora ha sido bastante, no sé, raro.
difícil de predecir. ¿Qué es esos líderes que... A ver, a mí con Trump me pasa eso, que... O sea, como que no le puedo sacar la ficha todavía. Este es impresionante. Eh, y... No sé, es como que... A ver, con toda esta cuestión, ¿no? De la guerra con Irán, sí, yo a veces pienso que ya es realmente un tema de la edad que ya dice cualquier cosa que se me viene a la cabeza. Este, y que, no sé, capaz uno dice, este, está gagá, pobre viejo, este, pero, pero al mismo tiempo es una figura que me interesa, no sé, yo me acuerdo en su momento, antes de la primera presidencia suya, que fue en el año 2016 que asumió, Claro. las elecciones fueron, sí, antes de eso yo decía, es imposible que este tipo sea presidente. Decía, no hay ninguna chance. Estaba Pero bueno, es una figura que me cuesta todavía entender, la verdad. ¿Vos decís Macri? Trump, estábamos hablando de Trump. No, Trump, digo. Trump. Que estábamos comentando que es como medio indescifrable, es como que no sabes para dónde va Claro. a salir, no lo puedes predecir. Ujú. Aunque hoy ya más o menos está un poco más claro, me parece. Hoy sí, pero bueno, también es como una figura muy... o sea, es una figura interesante también como para analizar. Pero bueno, no sé, el resto espero que lo haya... Sí, que lo haya disfrutado, que lo haya pasado bien, que cualquier cosa, si alguno quiere que le pase algún título de algún libro, la verdad, yo encantado. O sea, yo la verdad que recomiendo mucho leer biografías de líderes argentinos, pues de esa manera es como que vamos a poder entender mucho más. O sea, no solamente la historia, sino también, o sea, yo creo que la historia es importantísimo para entender lo que nos está pasando hoy en día, así que bueno, por eso recomiendo leer biografías de distintos líderes de la historia argentina. He leído varias. Genial. Hay un libro de Mariano Moreno de Pigna que está muy bueno. Sí, yo tengo varios, así que así les recomiendo, bueno, sé que estamos, les recomiendo de Gabriel Di Meglio, de Dorrego. Di Meglio Buenísimo. fue director del Museo Histórico Nacional hasta hace poquito, hasta que el gobierno dijo, bueno, ya no nos interesa que seas más. También tengo uno de Pacho O'Donnell, de Rosas, se llama El maldito de la historia oficial. Bueno, después de Perón y Evita tengo varios, de Roca, bueno, de otros personajes populares de la historia argentina. Pero bueno, espero que lo hayan pasado bien. Cualquier cosa me pueden mandar mensaje, que yo respondo. Si no le gustó tampoco, también me pueden decir, mira, la verdad que no. O sea, yo la verdad con eso no me ofendo. Así que bueno, no sé si alguno quiere comentar algo más, si no cerramos. Le deseo buenas noches y bueno, en primer lugar, bueno, gracias por haber estado acá y bueno, eso. Gracias a vos, Martín. Estuvo excelente. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Antes que se vayan todos, vale, no se vayan. A los que por ahí no están en la agrupación y se sumaron al Meet, queríamos abrirles a todos la invitación a sumarse, a trabajar para que
bueno, la situación que hoy atraviesa la Argentina y el mundo, ¿no? Requiere que nosotros nos involucremos y participemos. Y por ahí si alguno no tiene disponibilidad de tiempo, pero dice, igual quiero colaborar, hay un montón de cosas que la agrupación o necesita o en las que se pueden colaborar de manera sincrónica, virtual, etcétera. Así que nada, y por supuesto que sigan todo lo que venimos haciendo, porque, bueno, nada, o sea, realmente se vienen muchas más actividades, muchas más capacitaciones. Tenemos un newsletter al que se pueden sumar y recibir información, recibir noticias, notas, los trabajos académicos que hace la agrupación. Así que nada, los invitamos a todos a sumarse, a ser parte y bueno, muchas gracias por sumarse. Gracias. Cualquier cosita yo Buenas les noches. mando un mail. Dale, Tilio, vamos a estar comunicando. Un abrazo.